Esta tarde os pido un gran esfuerzo de imaginación. Uno de los grandes desafíos de la denominada espiritualidad por medio del arte es, paradójicamente, el uso de la musealización, si se me permite utilizar esta palabra. Nosotros tenemos hoy estas obras de arte con una estructura que no refleja su lugar de nacimiento. Intentaremos, por medio de vuestra imaginación, que tendréis que forzar un poco, como ya os he dicho desde el comienzo, y de imaginarlas tal como eran. Comenzamos con la primera obra que nos encontramos cuando venimos a la Pinacoteca de Bolonia, nada más mostrar nuestro billete de entrada. Es este gran crucifijo, rehecho en época posterior, cuyo original pertenece al año 1235. Pertenece a la Basílica de San Francisco de Bolonia. Debemos tener en cuenta que San Francisco murió algunos años antes, y ya en el año 1235 tenemos la Basílica de San Francisco que conocemos, basílica de grandes dimensiones, y que una vez finalizada, este era el crucifijo que la presidía. La basilica stessa, dove era collocato? ¿Dónde estaba colocado? Lo podemos deducir bastante bien de este fresco de Giotto. Este es uno de los frescos que podemos encontrar en la Basílica Superior y que nos permite ver, haciendo uso de la imaginación, que entre la nave donde se situaba normalmente el pueblo y el presbiterio, donde se encontraba el altar, había una división muy clara, que vemos muy bien en esta imagen, estando el crucifijo situado sobre este muro de separación. Collocato sopra il tramezzo. Debemos imaginar, por tanto, las iglesias góticas de esta época con una pared divisoria muy marcada que separaba la nave del presbiterio y con el crucifijo colocado encima. Se andiamo avanti, per esempio, Continuando nuestra exposición, encontramos en Santa María in Cosmedin, iglesia original del siglo VII, con el ciborio o baldaquín del siglo XIII, esta separación entre la nave y el altar. Una división con grandes aperturas, pero que nos sugiere la colocación de un gran crucifijo encima, donde estaría colocado, como lo podemos ver, por ejemplo, todavía hoy en esta iglesia sueca de Gotland, perteneciente al siglo XIII. Aquí vemos que encima de la viga que separa la nave del presbiterio se sitúa este importante crucifijo. troviamo questo importante crocifisso. Altre volte il crocifisso è stato En collocato otras ocasiones, el crucifijo se colocaba tal como lo vemos en este ejemplo de la Catedral de Naumburg. Y aquí se necesita un gran esfuerzo de imaginación para imaginar que detrás de la rejilla se encuentra el altar con el sagrario. En esta parte nos situamos los fieles que miramos y vemos la separación entre la nave y el presbiterio, a donde se accede por medio de la mirada que pasa por el crucifijo. attraversa il crocifisso. Normalmente noi i crocifissi oggi li Normalmente nosotros hoy colocamos el crucifijo de forma similar a este, que es el crucifijo de San Damián, colgado por cadenas encima del altar o situado encima del muro de separación, lo que significa simplemente que después del Concilio de Trento, ya en época de la Contrarreforma, los elementos separadores entre la nave y el presbiterio han sido eliminados, por lo que el crucifijo ha sido colgado sobre el altar. Esto lo digo para que con un gran esfuerzo de imaginación veamos dónde se colocaban. Por ello, cuando vemos un crucifijo, debemos imaginarlo colocado en este lugar, con todo lo que ello significa. Que los fieles que miran hacia el sagrario ven este crucifijo, pero también el ábside o un cuadro de altar. Pero de modo muy particular ven al sacerdote que está celebrando el sacrificio de la misa. Nosotros sabemos que en esta época se celebraba cara a la pared o cara al pueblo como en la tradición paleocristiana, cosa que podemos comprobar por algunos indicios. Lo que sí sabemos es que no se celebraba del mismo modo en todos los sitios, por lo que podemos encontrar zonas donde se celebraba cara a la pared
y zonas donde se celebraba cara al público. Esto lo digo para hacer ver que se necesita un esfuerzo de imaginación para entender este planteamiento, así como el contexto en el que nos encontramos. Con otra pequeña aportación, quiero mostraros dónde se colocaba el crucifijo en el interior de las basílicas en la antigüedad y posteriormente en estas iglesias medievales que estamos analizando. Vemos una cruz procesional perteneciente a la época de Rávena, por lo que estamos hablando del siglo VI, y que se encuentra actualmente en el Museo Diocesano de Rávena. ¿Qué es lo que hacía el obispo cuando entraba para la celebración de la gran liturgia eucarística? Se hacía preceder de la cruz. Esta cruz se colocaba normalmente al lado del altar, lo cual significa que la iglesia basilical siempre tiene al lado del altar un crucifijo procesional. Un crocifisso processionale che viene collocato. Poi a volte lo troviamo, per esempio, Otras veces lo encontramos, por ejemplo, en el ábside. En esta iglesia de San Apolinar en Clase, vemos el crucifijo representado en el ábside y en la cruz procesional, 2 veces, por tanto. Sabemos que el crucifijo en el ábside era algo completamente atípico. Un ejemplo mucho más típico de las basílicas lo encontramos en la zona egipcia de Bayut. Se trata de un fresco del siglo VI, contemporáneo de las basílicas de Rávena, y podemos considerarlo como el auténtico esquema del ábside en las basílicas del primer milenio. En la parte alta vemos al Cristo que aparece representado en su gloria con los 4 evangelistas. Se entiende fácilmente que estamos ante un pasaje del capítulo 2 de Ezequiel y el capítulo 25 de Mateo, donde podemos leer que al final de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre, se sentará en el trono de gloria y establecerá un juicio en el que separará a las ovejas de las cabras. Y ya sabemos cómo continúa. Y todos y cada uno serán llamados a este juicio en función de la caridad que han practicado o no han practicado en relación con su prójimo, que no es otro que el propio Cristo. Debajo vemos la figura de la Madre de Dios con el niño, que intercede ante Dios por la humanidad, pudiendo imaginar que debajo de esta composición se situaría el altar donde se celebraba la Eucaristía. Este es el esquema clásico, que podemos encontrar también en Sant'Angelo Informis, del siglo XI, o en las grandes basílicas normandas, como en esta de Monreale. Todo esto lo planteo para haceros ver que el crucifijo en esta época lo encontramos como crucifijo procesional y como el Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos, como podemos ver también en esta imagen de Cefalú. ¿Qué es lo que ven los fieles cuando miran el ábside desde la nave? Ven el crucifijo sobre el muro divisorio. Aquí lo vemos por la parte de detrás, pero debemos imaginarlo visto de frente. Es decir, ven el Cristo que padece y muere, pero ven también al Cristo que una vez resucitado viene a juzgar a vivos y muertos. Este gran equilibrio de la divina humanidad, muy extendido durante el primer milenio, lo podemos encontrar también en las cruces procesionales. Aquí tenemos un modelo un tanto extraño de Giunta Pisano, perteneciente al año 1214, anterior por tanto a la Cuarta Cruzada, donde podemos ver un crucifijo procesional de 2 caras, en la que en la de delante tenemos al Cristo triunfante, al Cristo glorioso, pero en la parte de detrás vemos al Cristo que sufre. ¿Cómo funcionaba esta cruz procesional? Cuando el pueblo veía llegar al obispo, contemplaba al Cristo glorioso, pero cuando la procesión daba la vuelta, veía al Cristo que sufre o al revés. Aquí podemos contemplar el gran misterio que se encierra en el Cristo muerto y resucitado, que están siempre juntos. En el ábside encontramos al Cristo en su gloria y en la cruz procesional al Cristo que sufre. O bien, como en este caso, vemos tanto al Cristo glorioso y al Cristo que padece
en la misma cruz. Pero como decía el director, en un cierto momento ocurre algo digno de mención. Yo hago solo un resumen, pues son cuestiones ampliamente debatidas que nos llevarían muy lejos. Para explicarlo del modo más fácil y posible, podemos decir que el papel del crucifijo cambia como consecuencia de la gran aventura histórica de las órdenes mendicantes, centrándome aquí especialmente en la aventura histórica de San Francisco. San Francisco es un personaje cuyas dimensiones son difíciles de describir. Pensemos que ya en vida fue llamado el Alter Christus. No tenemos ningún otro santo en la tradición occidental en el que se reconozca en él lo mismo que fue el propio Cristo. Tengamos en cuenta que Francisco en el año 1223, 2 años antes de su muerte, en el capítulo de las esteras, donde se reunieron todos sus frailes, contaba ya en vida con 5.000 frailes. Es decir, que la orden franciscana tenía ya 5.000 miembros 2 años antes de que muriese su fundador. Se trata sin duda de un fenómeno extraordinario que cambiará incluso la historia del arte, tal como lo podemos apreciar en los crucifijos. Con esta imagen de Giotto, quiero recordar el episodio en el que el crucifijo, conocido como el crucifijo de San Damián, requiere una explicación. Francisco está situado en el interior del santuario, como se deduce fácilmente por este elemento de separación que vemos, donde no existe la parte superior. Sabemos que Francisco ha ido a esta iglesia donde recibe la orden. Vete, Francisco, y repara mi iglesia, pues esta iglesia requería una restauración. Imagino que también había que reparar el muro de separación. Io immagino che fosse da riparare anche il tramezzo. El crucifijo aparece colocado en una posición completamente inusual, en el ábside y detrás del altar. Probablemente podríamos pensar que este crucifijo estaría situado encima del muro separador, pero al margen de una colocación que no interesa, lo que sí es importante es señalar que Francisco, siendo joven, encuentra el crucifijo colocado de este modo. Este es el famoso crucifijo de San Damián. Si lo miramos con atención, veremos que es un Cristo muerto pero resucitado, como se deduce fácilmente por medio de sus ojos abiertos, por lo que es un Cristo muerto pero resucitado al mismo tiempo, viendo en la parte alta de la cruz a Cristo que entra en su gloria. Vemos, por tanto, que Francisco descubre en su época este gran equilibrio de la divina humanidad, que se traduce en el equilibrio entre la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Qué es lo que ha sucedido? Uno de los primeros crucifijos pintados por la primera generación de franciscanos es el crucifijo que nosotros tenemos en la Pinacoteca de Bolonia. Os he hecho ver que Francisco muere en el año 1225 y habiendo sido ya construida la Basílica de San Francisco en el año 1235. Este crucifijo fue pintado, no digo que durante la vida de San Francisco, pero sí en fecha muy próxima. Observad que entre el crucifijo de San Damián y los parecidos son muy claros e increíbles. Se ve que este crucifijo muestra a un Cristo que sufre, en referencia al Salmo 22. Se ve muy bien en este encuadre. Es algo que se mueve como hacen los judíos en el Muro de las Lamentaciones, con un movimiento que no se puede hacer en la cruz, sino solo de un lado para otro, y que el pintor ha querido representar de esta forma. Il pittore l'ha voluto rappresentare in questo modo, e questa rappresentazione del Cristo... Esta representación del Cristo que sufre se manifiesta también en la parte inferior, donde Francisco contempla la sangre que sale de los clavos y riega los pies del crucificado. En algunas representaciones posteriores del crucifijo aparecerán imágenes en las que la sangre que sale de las heridas de Cristo pasa por los estigmas de Francisco para mostrar algo importante, que Francisco quería, retomando la cita de San Pablo,
realizar en su propio cuerpo lo que faltaba en la pasión de Cristo. Si leemos la vida primera de Celano, encontramos el argumento que nos dice que Francisco amaba especialmente dos cosas, que luego veremos: recordar la encarnación, por la que sentía una gran conmoción, así como tener siempre presente al Cristo crucificado, al que pretendía imitar hasta el extremo, al igual que sus frailes. Estamos ante un discurso de ensimismamiento con el crucifijo, que ya no es contemplado como misterio teológico, tal como ocurría en el primer milenio, si queremos plantearlo así, sino que comienza lo que en el sentir general, planteamiento que habría que demostrar, se denominará el nacimiento de la espiritualidad. Es decir, estamos ante la subjetividad humana que absorbe el misterio teológico y lo convierte en algo vivido como propio. Esta forma de entender la revelación, esta nueva forma de concebir la teología transforma además los planteamientos artísticos, como podemos ver ya en el año 1261 en esta obra de Marco Baldo, y añadiría que alcanza su madurez al comienzo del siglo XIV con esta obra de Giotto, donde tenemos ya el Christus Patiens en sí mismo, si queremos llamarlo así, por lo que ha desaparecido la llamada directa al equilibrio entre la muerte, resurrección y la pasión, con el Cristo que sufre. Aquí tenemos solamente al Cristo que sufre. Cristo che patisce e basta. Ecco, andando ancora avanti, Continuando la exposición, quiero mostraros esta escena que tomo de la vida primera de Tommaso de Celano, de la que leeré un pequeño fragmento en la que vemos cómo interpreta Francisco el misterio de la Encarnación. Esta es una escena con la que Giotto nos presenta la Nochebuena del año 1223. Se cuenta que Francisco se puso de acuerdo con un hombre rico para que le proporcionase un niño que en el momento adecuado pudiese ser tomado durante la celebración, cuando se leía el Evangelio, para representar la Natividad tal como quería San Francisco. voleva inscenare la natività. E vedete che cosa si dice. Presento juntas estas cosas para ver cómo el misterio de la crucifixión, que vemos encima del muro separador, se concreta aquí en el misterio de la encarnación. Quiero hacer ver estos aspectos, pues a nosotros nos resulta difícil, dentro de nuestra sensibilidad, hermanar algo tan alegre como la Natividad con algo tan triste como la pasión de Cristo. Sin embargo, en esta época, los dos aspectos estaban asociados en perfecto equilibrio. Para Francisco, un tema llevaba al Per otro. Francesco una cosa richiamava l'altra. E leggiamo che cosa dice qui. Veamos qué nos dice sobre esta cuestión Celano. Francisco se ha revestido con los paramentos del diácono y entona con voz sonora el evangelio que mueve a todos a desear el cielo. Después habla a todos con palabras muy dulces y recuerda al pobre recién nacido. Y cada vez que decía niño de Belén o Jesús, se pasaba la lengua sobre los labios, como si quisiera degustar y retener toda la dulzura de estas palabras. Un hombre virtuoso tiene una visión admirable. Le parece que Francisco despertó al niño que dormía, pero ni esta visión ni los hechos desentonan, pues el niño Jesús comenzó a resucitar en muchos corazones que lo habían abandonado. Finalizada la vigilia, cada uno volvió a su casa lleno de un gozo inefable. He leído este texto para mostraros cómo una persona contemporánea de Francisco, además de su biógrafo, ha vivido este momento, no como una contemplación o una mirada a obras de arte, por lo que las obras de arte se entendían dentro de un contexto vital, especialmente durante la celebración eucarística. Volvemos de nuevo a nuestro San Francisco de la Pinacoteca, donde hemos visto en la parte de abajo del crucifijo cómo Francisco contempla los estigmas del Señor para completar en su cuerpo lo que le faltaba al sufrimiento de Cristo,
Pero ved especialmente una de las obras más extraordinarias conservada también en nuestra pinacoteca, donde en la sala de Giotto encontramos este políptico. Esta representación también es importante, pues si nosotros imaginamos esta otra imagen, os pido de nuevo un esfuerzo de imaginación, entenderemos cómo se celebraba en la época de San Francisco. En este caso, en la época del políptico de Giotto. El sacerdote, cara a la pared y al retablo, no mira al pueblo, sino a lo que tiene delante de sus ojos. No es necesario volver a insistir sobre la posición del lugar del culto. El sacerdote tiene el crucifijo a su espalda, encima del muro de separación. Todos los fieles pueden ver el crucifijo que paradójicamente no ve el sacerdote. Per paradosso non lo vede il sacerdote. Non solo. Y no solo esto, sino que nosotros, si observamos esta obra de Giotto, entenderemos bastante bien que mientras el sacerdote, por su proximidad, consigue leer esta franja, el pueblo, mucho más alejado, consigue ver solo la composición superior. ¿Qué es lo que está representado en la franja inferior que ve el sacerdote? Está representado el Cristo en el centro. A su lado San Juan el Evangelista y la Madre de Dios. En los extremos vemos a Juan el Bautista y a María Magdalena que llora. Comprobamos, por tanto, que esta franja no es más que una contracción de una crucifixión implícita, que podemos verla así: Cristo, la Virgen María y Juan el Evangelista. E Giovanni l'Evangelista. Guardate cómo es importante. Vemos cómo es importante para ellos el hecho de que también el celebrante vea la crucifixión. No solo el pueblo de Dios, cuando se acerca a la celebración eucarística, debe tener presente el Cristo muerto y resucitado, que se convierte en el verdadero cuerpo en la Eucaristía, con el que los fieles se alimentan después, sino que también el sacerdote, cuando celebra, debe recordar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, especialmente la asociación de la pasión con el misterio de la muerte de Cristo. Estamos ante cuestiones extraordinarias que nosotros hemos olvidado. Pero todas las veces en las que se celebraba el culto, se exigía al sacerdote celebrante en primera persona, así como a los fieles, no contemplar como algo aislado el sacrificio de Cristo, sino asumirlo en la propia vida y convertirlo en una sola cosa, en armonía con la propia vida. Posteriormente veremos algunos textos. Es que aquí tenemos dos grandes referencias a dos citas de la Escritura. La primera la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, en el que se asocia algo que nosotros ya no tenemos presente, pero que en aquella época recordaba, en mi opinión, la asociación entre el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento del creyente que va ligado al misterio de la fe. Esto dice el capítulo 5, versículo 7. Durante los días de su vida terrenal, está hablando de Jesús, él ofreció plegarias y súplicas, con grandes gritos y lágrimas, a Dios para que lo librase de la muerte. Y por su total entrega a él, fue escuchado. Además de ser hijo, mostró obediencia al sufrimiento que padeció y, siendo perfecto, se convirtió en elemento de salvación eterna para todos aquellos que le siguen, habiendo sido proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos una mención directa al sacerdote que celebra como Melquisedec, y algo más genérico y amplio, como la palabra dicha en la cruz a los fieles. Si alguien quiere seguirme, deberá renunciar a sí mismo, cargar con su propia cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su propia vida la perderá, pero quien pierda su propia vida por mi causa y la del Evangelio la salvará. Estamos ante un planteamiento que nos dice que quien carga sobre sí mismo la cruz parece un perdedor al principio, pero en realidad esta pérdida termina transformándose en vida, pues la muerte y resurrección de Cristo se convierte en la muerte y resurrección de los fieles. Esta idea ha sido ampliamente representada en nuestra tradición,
como lo podemos ver en dos pequeños ejemplos que os muestro. En esta obra del monasterio de San Marcos de Florencia vemos una interpretación del Beato Angélico. No sé si conseguís ver los dos rostros, pero si los contemplamos con atención, comprobaremos que mientras San Francisco mira con ojos de asceta al crucifijo, diciendo que la vida monástica supone la muerte de uno mismo, la pérdida de la propia vida, desde lo alto Cristo le dirige una mirada en la que le hace ver que todo lo que ha perdido lo encontrará multiplicado. Es muy claro el diálogo entre las dos miradas, entre la muerte y la resurrección, entre la privazione e la vida. La privazione e la vita. E ancora detto in un altro modo, fino a partire Dicho de otra forma, hasta comienzos del primer milenio, es algo que vemos en tantísimas cruces que encontramos en la sección que nos lleva a la gran sala donde aparece la iglesia de Mezzarata con los pintores de Rimini, o como en esta cruz polilobulada. Normalmente la cruz tiene recuadros rectangulares, pero en un cierto momento pasa a ser polilobulada. Si observamos esta imagen, vemos que en realidad se trata de la imagen de una flor. Vemos solo 3 pétalos, pues el cuarto está dentro de la propia cruz. ¿Qué es lo que nos quieren transmitir estos autores? Questi autori anche attraverso la forma stessa della croce, che la croce fiorisce. Es algo que florece. I bracci della croce diventano dei fiori. Por lo que en realidad, quien muere y pierde su propia vida por la causa del Cristo y del Evangelio, la encontrará de nuevo. Vivevano la mistica e la poesia di questo crocifisso i nostri predecessori, gli uomini che ci hanno preceduto nel segno della fede. Vado ancora avanti e concludo con questo. Entriamo nell'area della mistica. La mistica soprattutto è stata espressa nella vita monastica femminile. Ma noi fa un po' specie che nel Medioevo ci fossero donne che avessero questa avventura esistenziale. Entravano a 8 anni nei monasteri, uscivano quando morivano, non uscivano mai, né per andare a votare, le donne sapete che non avevano voto a quei tempi, né per andare dal dottore, come farebbero adesso le monache di clausura. È veramente difficile, anche per chi ha un'esperienza di fede, capire perché ci fosse bisogno di perdere la propria vita fino a questo punto. Perché perdere la vita mettendola dentro un monastero? Perché far perdere a queste donne la femminilità, la gioia della coniugalità, la gioia della maternità? Razza di pensiero c'era dietro. Perché generazioni di persone che ci hanno preceduto hanno potuto aderire a questo tipo di vita e come la vivevano. Qui abbiamo una critica che ci fa pensare a queste cose come oscurantiste e le guardiamo un po' con un certo orrore. Vediamo come le interpretavano loro. Vi propongo qui 2 immagini molto audaci e poi soprattutto 2 testi a commento della Beata Angela da Foligno per farvi vedere come queste donne che erano delle mistiche hanno vissuto il mistero dell'immedesimazione nella croce del Signore. Queste cose ve le dico perché quando nelle pinacoteche vediamo delle immagini di questo tipo che adesso vi presenterò, a noi dicono poco, ma se le sappiamo leggere nel contesto hanno una ricchezza senza misura e senza limite. Queste immagini che noi vediamo, si las sabemos interpretar en su contexto, muestran una riqueza sin medida y sin límite. Esta imagen que presento pertenece a la Pinacoteca de Ferrara. Se trata de una obra bastante pequeña, 50 centímetros de base por 75 de altura. La podemos entender como una obra dedicada o como una imagen portátil para utilizar durante las predicaciones de los frailes de las órdenes mendicantes o para presidir una pequeña capilla privata de un monasterio. Forse anche una cappella privata di un monastero. Questo si chiama, vedete, Es conocida como el sueño de la Virgen o sueño de la Madre de Dios según los orientales. En la obra encontramos a una mujer y a su dama de compañía, si queremos utilizar este término, que están leyendo el Evangelio a la Madre de Dios. Mientras lee estos temas, en realidad el sueño bíblico, y mientras Dios pone a prueba al hombre haciéndole tocar con su mano el misterio de la fe
para ver si se adhiere o no a este misterio, comprobando qué es lo que hay en su corazón, la Madre de Dios imagina que de su seno nace un gran árbol que se transforma en dos ramas que acogen a su Hijo crucificado, encima del cual aparece el símbolo del pelícano. Sabemos que la imagen del pelícano se usa para mostrar que este pájaro, cuando no tiene comida que ofrecer a sus crías, se rasga la carne de su pecho para poder alimentarlas. Proprio petto e le dà da mangiare. Ecco, guardate in questo tipo di immagine. Ved la fuerza que encierra este tipo de imagen en relación con la idea de que la Madre de Dios, a imagen del fiel, pierde su propia vida como una mujer que da a luz a un hombre, situación que se muestra de forma clara en Juan 16, 23, con el sufrimiento que se transforma en alegría por haber dado a luz un hijo. Lo que significa que los dolores del parto, que son los dolores más intensos que pueden experimentarse, al menos eso es lo que se dice en el ámbito médico, no son nada si los comparamos con la alegría de una mujer quando ve a su hijo. La gioia di una donna quando vede il suo bambino. Questa immagine è stata utilizzata. Esta imagen ha sido utilizada en nuestra iconografía medieval para expresar la aventura de la fe. El hombre que pierde su propia vida por la causa de Cristo y del Evangelio pasa por un sufrimiento parecido como es la pérdida de sí mismo, para que posteriormente nazca de su seno una vida nueva, que es este Cristo crucificado, que es como el pelícano. Así debemos imaginar a un sacerdote mientras celebra la Eucaristía. Y del mismo modo que el pelícano se rasga sus propias carnes, Dios mismo se rasga sus carnes para darse a sí mismo como alimento a la monja que contempla estas imágenes por medio de la Eucaristía. Questa immagine se stesso come cibo nell'Eucaristia. Guardate l'unità. Vemos la unidad y la fuerza de estos símbolos que han alimentado a estas mujeres que han entregado su propia vida en el monasterio. Todavía más audaz. Una de las imágenes que más me gusta y con la que acabo es esta de Barna de Siena, del año 1340. Queda claro que es una pala de altar de un monasterio de monjas de clausura. Podemos ver cómo iban vestidas por esta imagen de una monja sentada, probablemente perteneciente a la orden de los dominicos. En mi investigación sobre este cuadro no he conseguido aclarar muchos aspectos, pero entendemos bastante bien el significado de la obra. Nos olvidamos de las tres imágenes de la parte baja, donde aparece la lucha de una mujer y dos ángeles con el demonio. Sabemos que la vida religiosa es una constante lucha contra el mal, lo que nos interesa relativamente. Lo que nos interesa realmente es la imagen superior, que nos muestra que la monja de clausura se sitúa todos los días delante de esta pala de altar, cosa que hace varias veces al día a partir de los maitines, con los laudes, la sexta, el rezo del rosario, la celebración eucarística, siendo para ellas, por tanto, la única televisión que tenían. Es como si nuestra televisión tuviese un solo programa y una sola imagen. De un solo programa con una sola imagen. Non ci pensiamo mai noi a queste cose che abbiamo. Nosotros no pensamos nunca en estas cosas, pues tenemos la posibilidad de ver infinidad de imágenes. Cogemos un avión y nos presentamos en Alaska. Cogemos otro avión y aparecemos en Egipto para ver las pirámides. Mucha gente de la Siena de entonces no había visto ni siquiera el mar. Estaban acostumbrados a ver solamente una imagen durante toda su vida, por lo que tenemos que imaginar la fuerza de evocación que tenía para estas personas una sola imagen. Que poteva avere per queste persone un'immagine, che anche qui noi guardiamo. Muchas de las imágenes que podemos ver hoy eran palas de altar para los monasterios, para hombres y mujeres que a lo largo de su vida no veían más que esta imagen. Era su única televisión, su único canal y su única imagen, lo que produce desasosiego si nosotros pensamos hoy en ello. ¿Qué encontraban dentro de estos cuadros? ¿Qué es lo que les transmitían?
Veamos la imagen. En la parte superior se nos dice que Santa Caterina se convierte en la esposa de Cristo, lo que significa la representación más excelsa del matrimonio, el matrimonio místico de Santa Caterina con Cristo. La monja que ha renunciado al matrimonio, realmente y por medio de esta renuncia, se convierte en la esposa del más bello del Hijo del Hombre al casarse con el hombre más bello, lo que realmente resulta interesante. Pero debajo encontramos algo aún más interesante. Esta mujer no ha sido madre, pero ved qué es lo que le sucede en la vida religiosa y la poesía con la que describían la vida religiosa, que es lo máximo de la crucifixión según nosotros. Abandonar todo lo bello que existe en nuestra vida. Pero, ¿para qué? Veamos qué es lo que encuentra la monja. Sentada en ese banco se encuentra con María, la Madre de Dios, y en medio al niño Jesús. La Virgen dirige a su hijo hacia la monja, como veremos luego en la mística de la beata Ángela da Foligno, pues era muy normal que las monjas pensasen esto, que la Madre de Dios renunciase a su propio hijo para entregárselo a la monja, quien se convertía así en la Madre de Jesús. Y esta maternidad es tan cierta que esta monja podía jugar con el niño Jesús. Observar que es un niño que invita a jugar, pues está vestido como un arlequín, casi como de carnaval, en consonancia con el tiempo litúrgico, como decía el director. La monja juega con este niño Jesús que se ha convertido en su hijo. Os he mostrado estas imágenes, luego finalizaré con el comentario del texto de la beata Ángela, para hacer ver que cuando se hablaba de la crucifixión en esta época, se hacía de forma muy distinta a como lo hacemos hoy. Pues nosotros vemos una imagen un poco tétrica que habla solo de muerte. Sin embargo, para aquellas gentes significaba el siguiente planteamiento: una asociación al misterio de Cristo, que es un misterio de muerte y de resurrección, donde el hombre pierde su propia vida para encontrar no solo más de lo que realmente es o su propio origen, sino que, como bien expresan estas imágenes, quien pierde su propia vida por la causa de Cristo se reencuentra a sí mismo en el esplendor de la propia humanidad. Es decir, nada de aquello que es humano, como la feminidad, el matrimonio y la generación, no solo son puestos en un segundo plano, sino que son sobre todo exaltados por la aceptación del misterio de la fe, que es un misterio de muerte y resurrección siguiendo la huella del crucifijo. Finalizo con la lectura de estos textos de la beata Ángela da Foligno. Vi a la Virgen entrar con el sol en el templo. Me dirigí a su encuentro, pero dado que por humildad no intentaba acercarme, la Virgen me tranquilizó animándome dulcemente y acercándome al niño Jesús me dijo: tú que amas tanto a mi hijo, tómalo. Y entonces sentí sobre mis brazos al niño Jesús. Mientras estaba absorta en aquella maravillosa contemplación, de pronto el niño Jesús apareció desnudo en mis brazos. Abrió los ojos, los levantó y me miró. Y una voz dijo: quien no me haya visto de pequeño, no me verá de grande. Y añadió: yo vine a ti y me entregué totalmente a ti para que tú te entregases totalmente a mí. Y continuando, en otra ocasión, la Beata Virgen se me apareció y me ofreció a su hijo para dicha mía, pero en esta ocasión no me lo puso sobre mis brazos, y ahora una clara referencia a la Eucaristía. Quiso a su vez que entrase en mí y que fuese todo mío por medio del inefable misterio de la comunión, e invitándome a comunicarme, me mostraba el dolor con el que se afligía su corazón por la compasión hacia su hijo, y me decía: este dolor es tu dolor, este dolor es el que hace de tu corazón y del mío un solo corazón. Finalizo así con esta imagen del crucifijo que posteriormente podréis ver
como puerta de entrada de esta magnífica Pinacoteca Nacional de Bolonia. Espero que con esta pequeña intervención mía, tantas banalidades y lugares comunes con los que vemos estas obras de arte sean eliminadas para entender el contexto histórico en el que han sido creadas todas estas obras de arte. Provengono queste opere d'arte.